Gracias a la tecnología hemos evolucionado hasta nuestro momento actual. Y aún así, uno de nuestros miedos actuales es que sea precisamente esa tecnología la que nos sustituya. Ese miedo se incrementa al referirnos a la inteligencia artificial. Su nivel de desarrollo y popularización implican, sin embargo, que habremos de convivir con ella, especialmente en la educación. Entre las posibilidades de esta tecnología está la generación de textos de cualquier tipo, incluso literarios, si su propósito es estético, y narrativo, cuando se muestran capaces de relatar una historia. Es esta capacidad en torno a la que girará esta ponencia. Buenos días, mi nombre es Antonio Castro Balbuena, soy profesor de la Universidad de Almería y dedicaré los próximos minutos a la figura del lector creador en los textos literarios generados mediante inteligencia artificial. Dicha función juega un importante rol en la comunicación de tales textos, tanto que en ocasiones se la confunde con la figura más tradicional de autor. Al estudio de la particular recepción de estos textos, dedicaré los próximos minutos con diversos objetivos, como el estudio de la relación entre humano, creación literaria e inteligencia artificial generativa, desde conceptos como los de gusto e imaginación, o la definición del comportamiento proactivo, prosumidor y creativo del lector-creador durante la generación del texto literario. En busca de tales objetivos dividiré mi intervención en dos partes. Una dedicada a la exploración teórica del lector-creador, para lo que partiré de un corpus multidisciplinar, y la segunda en la que sugeriré un procedimiento de creación y recepción de los textos generados con esta tecnología. Para analizar la creación de textos generados mediante inteligencia artificial, debemos atender a la naturaleza creadora de esta tecnología. Su principio rector es la llamada creatividad computacional, por el que la máquina desempeña con autonomía limitada tareas como la pintura de un cuadro o la escritura de un poema. Para ello se sirve de una base de datos muy variada, desconocida para el usuario, la cual le permite crear contenido similar al original. La generación del texto se desarrolla por el programa de inteligencia artificial, que puede definirse como una herramienta de escritura, a semejanza de la estilográfica o de la pluma. Sin embargo, como han señalado teóricos como Luca Miseri, la inteligencia artificial no puede definirse por su complejidad como cualquier otra herramienta, ya que la intervención del usuario es menor. Pero, ¿en qué consiste esta intervención? Por un lado, tenemos la acción humana de configurar el propio programa, que podemos considerar indirecta, y por otro, la emisión de una orden que la inteligencia artificial debe ejecutar, una intervención creadora, la que discutiremos enseguida. Las instrucciones del humano para la inteligencia artificial generativa se materializan en el prompt, la semilla de la que nacerá el texto requerido. Es el usuario quien decide cómo estructurar estas instrucciones a partir de dos capacidades. La primera es la capacidad articuladora, que sirve para organizar, conectar y adaptar la idea implicada, y que se corresponde con la imaginación. La segunda capacidad humana que interviene en el proceso es la analítica, encargada de comprobar si el prompt cumple con la nueva idea del usuario. Esta capacidad se materializa en el gusto, ese sentimiento para percibir la belleza de los objetos al que se refirió David Hume en la primera mitad del siglo XVIII. Sobre el contacto del lector con los objetos bellos, se fraguó más adelante sobre la idea de Kant el concepto de experiencia estética, esto es, una alteración del sujeto tras su exposición a esa belleza. Por tanto, y a partir de dicha experiencia, el lector valorará si el texto generado cumple con la orden emitida, pero también si se ajusta a su propio gusto, a su experiencia con otra obra literaria. Usar la inteligencia artificial requiere desenvolverse en un entorno online, donde hoy día se desarrolla la comunicación de masa, aspecto de la cultura de la convergencia a la que se refirió Henry Jenkins en los 90, y en la que el usuario participa como prosumidor, esto es, como productor y al mismo tiempo consumidor del contenido que allí encuentra. Y el texto generado por la persona lectora, como posible extensión de sus lecturas previas, puede definirse como fanfiction, una historia derivada de otra principal que a veces crean los lectores. Pero la generación de texto mediante inteligencia artificial depende solo de la intención del usuario al crear el prompt. Así, este usuario puede requerir una literatura a la carta, pues el lector, por su motivación como tal, puede ordenar la generación de un relato específico con unas características concretas, sin importar si ese germen procede de una historia existente, como ocurre con el fanfiction, o si ha resultado de su imaginación. En esa creación participa un último rasgo, el de su educación literaria como lector tradicional, como responsable de construir el significado de la obra narrativa.
Dicha formación implica una mejora de la creatividad individual, esta vez no solo al interpretar un texto literario específico, sino al diseñar los mimbres de la obra literaria que la persona se dispone a leer. Teniendo estas cuestiones en consideración, podemos proponer una definición de los procesos implicados en la generación del texto literario y narrativo mediante inteligencia artificial. Estos procesos, que se denominan a partir de la relación humano-máquina texto generado, son la ideación, la solicitud, la generación, la valoración, la corrección y, solo en algunos casos concretos, la difusión. Para que este procedimiento se ponga en marcha, se parte del contacto con lo literario del usuario de la inteligencia artificial, sobre todo en relación a sus experiencias significativas con estos textos. Es así que el usuario adquiere una necesidad lectora como expresión de la iniciativa propia del lector para encontrar una nueva obra literaria que satisfaga sus gustos e incremente su experiencia literaria. Es decir, la necesidad lectora define qué se quiere leer y cómo ha de ser esa obra. La respuesta a tales cuestiones es la nueva idea creadora, la cual, a partir del medio virtual, puede resolverse mediante la inteligencia artificial por dos motivos. Uno, la impaciencia del usuario y en cierto grado su egoísmo, basado en la generación a propósito de un texto específico, lo que podría denominarse literatura a la cuarta. Esta conducta se muestra compatible con nuestra realidad, marcada por la inmediatez y su objetivo de obtener todo rápidamente y a golpe de clic. Como decía, el primero de estos pasos para la generación artificial del texto es la ideación. La necesidad lectora tiene como resultado una idea, cuya naturaleza estará marcada por la intertextualidad con una obra concreta, en este caso el resultado será un fact fiction, y por la architectualidad, en caso de que se base en un género literario. La forja de la nueva idea se verá condicionada por la intención del usuario, que puede ser simplemente literaria, que el texto sea bello, narrativa, que el texto cuente una historia, o utilitaria como resultado de la idealización del proceso creativo, especialmente en el entorno virtual de las redes sociales, donde el creador de contenido desempeña un papel protagonista. Esta intencionalidad se refleja en el texto generado como lector modelo o estrategia lectora, usando la terminología de Umberto Eco. El segundo paso es la solicitud del texto mediante el prompt, que a su vez tiene dos fases. La primera requiere elegir los elementos principales de la historia, relacionados con elementos narrativos del relato, y que responden a preguntas como ¿quién es el protagonista?, ¿qué acción realiza? O ¿contra quién se enfrenta? La segunda fase de la solicitud implica materializar los enlaces inter- o architextuales que se decidieron en el paso de la ideación. Estos enlaces, de los que pueden ver ejemplo en pantalla, pueden ser directos, cuando la mención a la obra literaria o al género narrativo sea literal, o indirectos, si la mención a tales cuestiones no es nominal, sino que se hace referencia a alguna parte de ello, por ejemplo, una estructura tradicional como la trama. Definida la solicitud mediante el prompt, llegamos al paso de la generación, cuyo ejemplo pueden ver en la diapositiva. Para llegar a él, debemos elegir una plataforma de inteligencia artificial generativa a partir de distintos parámetros, como sus funciones o el tiempo y coste de uso. En el caso que nos ocupa, y siguiendo el contexto de inmediatez al que ya me he referido, se ha elegido el programa más potente de generación textual, ChatGPT, con un tiempo mínimo de uso y de coste inferior o gratuito. Las características del programa elegido condicionarán la forma de insertar el prompt, sobre todo si, como en otros casos, se limita la extensión de las instrucciones que la plataforma puede recibir. Siguiendo los parámetros hasta aquí comentados, se ha generado este texto a partir de un prompt específico, en el que, además, se han añadido precisiones sobre la forma, microrrelato y la extensión que debía tener. Pueden leerlo con detenimiento pausando el vídeo. El cuarto paso es el de la valoración. En este punto, el lector creador debe juzgar si el resultado generado se corresponde al prompt con el que lo solicitó. De forma secundaria, valorará si el texto se ajusta a su gusto, a sus valores estéticos, en función de la intencionalidad y necesidad lectora por las que lo haya generado. En este punto, el lector creador, y si es consciente de la problemática al respecto, se planteará cuánto se aproxima el resultado a una copia del original. Esta cuestión es más subjetiva, ya que, por ejemplo, y en la esfera del fanfiction, los límites entre copia y original son difusos, pues esta literatura, como nos recuerda Javier Rodríguez Pequeño, se basa en la imitación. El quinto y último paso es el de la corrección. A diferencia del lector tradicional literario, el lector creador puede modificar el texto sin necesidad de crear uno nuevo, derivado del primero, para ajustarlo a sus intereses.
Del mismo modo que durante la valoración el lector-creador reforzará la aplicación de los elementos principales que insertó en su prompt o, en segundo lugar, podrá modificar aquellos aspectos necesarios que acerquen el texto a su gusto literario. Incluso si considera que el texto es insalvable, podrá retroceder hasta el paso de la solicitud para ajustar el prompt y generar un texto nuevo una vez asimilado el aprendizaje de la primera experiencia. Pero como decía, la intencionalidad y la necesidad lectora pueden incluir un paso voluntario y añadido, el de la difusión. Para llegar hasta aquí, hasta este punto, el lector-creador debe querer compartir la historia generada, para lo que, sin abandonar el entorno virtual, podrá recurrir a las redes sociales, que aportarán un potencial público lector. Sin embargo, es en este punto donde pueden ocurrir mayores problemas. Para ofrecer el texto en redes sociales, el lector-creador habrá de construir una identidad, en la que en un uso ético y transparente de la tecnología debe aparecer el uso de la inteligencia artificial en la generación del texto. Es cierto que en el contexto contemporáneo de posverdad en el que nos desenvolvemos, resulta sencillo, gracias a nuestros propios avances tecnológicos, apropiarnos de un texto, en realidad de cualquier obra artística, cuya autoría en realidad no ostentamos, al menos no en su totalidad. Y por otra parte, la difusión de este texto puede ocurrir en otros ámbitos, como el educativo, donde esta herramienta, según determinados estudios, ya se emplea como asistente en la aula, para la investigación o el desarrollo curricular. Además de su ventaja en el desarrollo de la labor docente, emplear la inteligencia artificial en el aula sirve como modelo de su correcto uso, especialmente si la utilizamos de forma ética. Antes de finalizar, me gustaría señalar algunas conclusiones relevantes. Nuestra creatividad humana, lo que sabemos de ella, sirve como modelo para la creación de herramientas capaces de funcionar cada vez con mayor autonomía a imagen y semejanza de como lo haría una persona. Pero el rol de nuestra imaginación no termina aquí, sino que, como se desprende de las explicaciones precedentes, es nuestra imaginación la encargada de supervisar el funcionamiento y decidir el uso que se da a estas tecnologías nuevas. La incesante evolución de la inteligencia artificial tiene una consecuencia que no podemos olvidar. Cada vez resulta más complicado distinguir el producto de esta tecnología de aquello que ha sido creado por el ser humano. Y entre las áreas perjudicadas por dicha cuestión está el arte. Pero, ¿es el mismo tipo de arte el creado por la máquina que el creado por una persona? Aunque sean iguales al ojo humano, ¿son idénticos para la mente y el sentimiento? Si el texto generado mediante inteligencia artificial se alimenta de la lógica, el razonamiento y la memoria para nacer, la obra literaria escrita por el humano necesita otro ingrediente: vivencia, experiencia, gustos personales, es decir, aquello que define a una persona como tal. Estudiar cómo recibimos estos textos generados artificialmente y cómo a partir de esa recepción se crean otros nuevos, permite entender no solo cómo funciona el proceso comunicativo en el que se implica la inteligencia artificial, sino ahondar en lo que sabemos sobre el arte, sobre la literatura y localizar qué es lo que los hace únicos. Las posibilidades que se abren a partir de este punto son amplias. Por un lado, conocer diferentes usos de los que aquí se han expuesto para el texto literario generado mediante esta tecnología a partir de una investigación sociológica, con ejemplos y pruebas concretas. Y por otro lado, desarrollar métodos docentes que incorporen la inteligencia artificial como herramienta, que sirvan no solo para propiciar un aprendizaje, sino como modelo de un uso ético y transparente de la inteligencia artificial. Emplear la literatura supone analizar cuestiones como las aquí propuestas: la literatura a la carta, la necesidad lectora y, en consecuencia, la invisibilización de la figura del autor. Porque si aceptamos este procedimiento como natural, ¿qué importancia resta al creador del texto, el generado o el que ha servido como modelo, más allá de la necesidad específica que lo haya motivado? Supone entonces un amplio territorio virgen que el deseo egoísta, el riesgo de plagio y el imperio de la copia se aprestan a conquistar. La formación de futuros lectores creadores en el funcionamiento de la inteligencia artificial, pero también en la educación literaria, es, a juzgar por lo que en este estudio se ha expuesto, una clave más para evitar una degeneración artística no mediante la prohibición, sino mediante el conocimiento de la inteligencia artificial como una herramienta que debe servirnos, no sustituirnos, del mismo modo que la cámara fotográfica no sustituye al pincel del artista. Solo así seremos capaces de encontrar usos apropiados a nuestra definición como sociedad, unos usos que nos permitan conservar aquello que amamos y que, como seres humanos, somos capaces de crear. Eso es todo. Gracias por su atención a los oyentes y también a los organizadores por preparar este congreso dedicado al estudio de nuevos paradigmas del conocimiento. Hasta pronto.